fíjate que el Señor me puso que te invitara a que siguiéramos un poquito a Jesús en el Evangelio de Marcos. Para los que no saben, vamos ahí por favor, si tiene usted su Biblia. En el Evangelio de San Marcos o Marcos, este Evangelio le platico un poquito, es muy interesante por varias razones. En primer lugar, Marcos vino a ser como una especie de pupilo del apóstol Pedro. Y como tú sabes, no existe un evangelio según San Pedro, ¿verdad que no? Pero ¿qué crees? Podemos deducir o pensar o saber por varias cosas que el evangelio de San Marcos es prácticamente el evangelio de Pedro. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tú anotes, porque Marcos, al ser su pupilo, prácticamente fue capturando todo lo que Pedro le iba diciendo. Entonces, cuando leemos a Marcos, vamos a estar leyendo un poquito el punto de vista y la experiencia que tenía el apóstol Pedro. Eso nada más te lo doy así. La siguiente cosa es que el Evangelio de Marcos tiene un énfasis, está subrayando todo el poder manifiesto que Jesús estuvo ministrando, dando, otorgando, impartiéndole a la gente. En todas las cosas, mucho énfasis en el mundo espiritual y de los demonios. Mucho de lo que vamos a leer en el Evangelio de Marcos es la obra poderosa de Dios arrancando, desarraigando a las potestades, a las huestes de maldad, a los demonios que tienen cautiva, que tienen atrapada, que tienen dañada a la gente. Fíjate bien, esto quiero que lo tomes muy en cuenta, porque para el tiempo de Jesús no era tan complicado que la gente creyera que había espíritus, como también en la actualidad hay gente que dice que eso no es cierto y que no, quién sabe qué, que son enfermedades mentales y bueno, quién sabe qué tanta cosa dice. La realidad es que sí existe el mundo espiritual y sí hay una cosa que está pasando. Lo vemos muy claramente en el Evangelio de Marcos, como en todos los demás evangelios, pero quiero que tú y yo nos conectemos en esto, porque nos interesa mucho lo que Jesús hizo y nada más voy a poner algunos ejemplos con la Escritura, vamos a leer algunas cosas de la Escritura, pero yo quiero que tú ya las tengas súper claras en tu corazón. Entonces vamos a Marcos capítulo 1, por favor. Y vamos al verso 21, pero ahí dice en el verso 21, y entraron en Capernaum, ¿ok? Capernaum, para que te acuerdes, es una ciudad que está en la orilla de un lago que le llaman también el mar de Galilea, pero en realidad es un mar, es un lago, perdón, ¿no? Entonces esa ciudad la tomó Jesús como su centro de operaciones. Ahí está todavía las ruinas de Capernaum, uno las puede visitar, es muy interesante. Y dice que entraron en Capernaum, dice el verso 21, y los días de reposo, y dice, entrando en la sinagoga, enseñaba. El verso 22 dice, y se admiraban de su doctrina porque las enseñanzas, dice, como las daba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Está hablando de cómo Jesús predicaba. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu, ¿qué dice? ¿Un espíritu qué? Inmundo. Un espíritu inmundo. Ajá. ¿Cómo? Fíjate qué interesante. ¿Que no las personas tenemos un espíritu adentro ya? ¿Sí o no? Se me queda viendo con cara de... Oh. Bueno, ya con la pura cara que me hicieron algunos, tengo que regresarme. Los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sale? Dicho eso, dice que había un hombre que tenía un espíritu inmundo. O sea que los espíritus pueden estar al mismo tiempo en el cuerpo, varios. ¿Sí o no? Pues sí, lo que dice. Ahora, dice que daba voces, ahora sí, dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. A veces los demonios no hacen cosas de manera sutil. De hecho, no. A veces, no sé si ustedes me han oído orar alguna vez, pero si no se lo platico.
nos parecía importante de repente que no fueran escandalosos los demonios, sino que simplemente se fueran y se acabó. ¿Sí? Sin embargo, en la Biblia Jesús no les tenía esa consideración. Simplemente decía, sal de él. Pero los demonios no eran respetuosos, nunca lo han sido. Diga conmigo, los demonios nunca han sido respetuosos. Dice la Biblia en Juan 10:10, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, que el ladrón viene a robar, matar, otra vez, robar, matar y destruir. Ok, esas son las señales del diablo. Diga, esas son las señales del diablo. Los demonios nunca hacen nada bueno. Dile a la persona que está a tu lado, los demonios nunca hacen nada bueno. Con esto, ¿qué te estoy diciendo a ti que estás aquí a lo mejor por primera vez? No existe eso de que hay, pues que la magia buena y la magia blanca y que quién sabe qué y que no. Y que los espíritus que vienen y se comunican y que quién sabe qué. Otra vez te vuelvo a decir, los espíritus demoníacos, dilo, no hacen nada bueno, aunque parezca. Otra vez, y aunque parezca. Lo único que se veía aquí, interesante de lo que estaba pasando, es que esos demonios sabían quién era Jesús. ¿Sí o no? Sí sabían. Pero a Jesús no le parecía importante que los demonios supieran. Lo que querían era que se callara. Tú casi nunca vas a ver a Jesús conversando con ningún demonio. Prácticamente nunca lo hizo. Nada más es, vete, déjalo. Sal de él. ¿Está bien? Bueno, entonces, repasando, ¿existen o no existen los demonios según la Biblia? ¿Y Jesús tenía o no tenía poder sobre los demonios? ¿Y los demonios le hacían caso? ¿Les ordenaba, sí o no? ¿Vamos bien? Palomita para los que contestaron que sí a todo. Y entonces dice que, un poquito más adelante, el verso 29 dice, al salir de la sinagoga, eso fue el mismo día, por lo que se lee. Dice que vinieron a casa de Simón y Andrés, Simón es Pedro, y con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Pregunta número 1, ¿oró Jesús? Según lo que leemos ahí, ¿hizo alguna oración? ¿Hizo alguna declaración? ¿Hizo alguna proclamación? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué dice que le pasó a la señora? Que en el momento que la jaló, ¿verdad? La levantó, quedó libre de la enfermedad, quedó sana. Tome nota, ¿eh? Todo lo que le estoy diciendo tiene razón. No voy a poderle leer todos los milagros de Jesús del Evangelio de Marcos hoy. Nada más estoy leyendo algunos. Pero tome nota de todo. Los demonios se sujetan a Jesús. La enfermedad huye, se va por la naturaleza de Dios. Acuérdense que los milagros que hay de Jesús siempre están relacionados con el Espíritu Santo. Diga conmigo el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Muy bien. Entonces dice que fueron ahí y que la levantó y ella sanó y luego se puso bien porque dice que le servía. En el capítulo 3 dice, pero los escribas, diga conmigo los escribas. Aquí es interesante porque ¿quiénes son los escribas? Pues son los que conocen la Biblia, la Biblia, lo que hay de Biblia en ese momento. ¿Quiénes son los escribas? Los conocedores. Diga conmigo los religiosos. Los que se la pasan leyendo y estudiando. Dígalo. Ajá. Esas personas normalmente son las que con una lupa andan tratando de checar si todo lo que estás haciendo como hijo de Dios está bien o no. Y sí existen, ¿eh? Por si tienes alguna duda, no nada más en el tiempo de Jesús, al día de hoy sigue habiendo gente así que nada más está viendo a ver si lo que dijiste fue la O por lo redondo. Y traen una lupa y andan viendo. Pues estaban ahí y ¿sabes qué? Tenían un problema muy grande que hasta la fecha seguimos batallando. Porque dice que decían
que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, era tan impresionante cuando Jesús enfrentaba un demonio y salían fuera los demonios. Y ellos tenían entre enojo, celo, cuestionamiento. ¿Qué es lo que les provocaba todo eso? Mira, es un paréntesis, pero vamos entendiéndonos. A veces las personas cuando hacen un gran esfuerzo en el sentido de Dios, llegan a tener una especie de orgullo y piensan que si algo Dios tiene que hacer, a fuerzas lo tiene que hacer a través de ellos. ¿Estás ahí? Más o menos para que tengas una idea de qué se trata. El caso es que ellos decían, no puede ser que Dios esté respaldando a este individuo. Y cuando decían eso, no estaban dándose cuenta quién era Jesús. Observa lo que te estoy diciendo. Jesús podría haber estado en medio de las reuniones y los estudiosos, los que conocen la Biblia y dicen que conocen todo lo que dice Dios, no pueden ver a Dios. Qué tremendo, ¿no? Que no se te olvide. Porque no es que esté mal que estudiemos, tenemos que estudiar y aprender. Es parte de la Biblia, así es. Pero que eso nunca nos llene el corazón de orgullo para pensar que a través de lo que hemos aprendido o conocemos, podemos entender o saber o reconocer si Dios está ahí o no. Porque la Biblia habla de otra manera. No dice así. Dice que por sus frutos, otra vez dígalo, por sus frutos los conoceréis. Otra vez, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conocemos a alguien? Por sus frutos. ¿Cómo podemos evaluar algo? Por el fruto que produce. Porque un buen árbol no puede producir mal. Un buen árbol no puede dar mal fruto. Y un mal árbol no puede producir buen fruto. Cada cosa produce lo que tiene de sí mismo. ¿Vamos bien? Pues estos señores se les olvidó. Veían a Jesús hacer sus obras y sus milagros y en lugar de glorificar a Dios como toda la demás gente, decían, este tiene un demonio. El espíritu de un demonio es lo que lo tiene adentro. Pero Jesús les dice unas cosas muy impresionantes. Si tú vas a ver a Jesús enojado, siempre va a ser con este tipo de personas. Jesús no está enojado con el pecador, porque a él lo atrae para que se convierta, para que se vuelva a él, para que se arrepienta. Pero el que cree que está bien, ¿de qué se arrepiente si cree que está bien? Eso se llama orgullo. ¿Estás ahí? ¿Y qué dice la Biblia de los orgullosos? Usted dígame. ¿Qué dice de los orgullosos? ¿Que Dios qué? Resiste. A ver, diga conmigo, pero ponga las manos así. Resiste. Cuando tú resistes a alguien, ¿qué haces? Aléjate de mí. No te me acerques. ¿Sí o no? Bueno, dice la Biblia que Dios resiste a los orgullosos. ¿Observó? Un orgulloso siempre va a tener problemas para acercarse y relacionarse con Dios, porque Dios resiste. Diga conmigo, resiste. Ahí por alguien estará anotando. Ah, ok, voy a anotar. Entonces pudiera ser que si me cuesta mucho trabajo relacionarme con Dios, podría ser que tuviera yo algún problema de orgullo. Anótelo. ¿Puede ser? Sí, sí puede ser. No es la única razón, pero puede ser. Anótelo. Y entonces dice, habiéndoles llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Fíjate cómo el Señor mismo usa la lógica. Es increíble, muchas veces ves a Jesús hablando de otra manera, pero aquí les habló de manera lógica. Diga conmigo, lógica. Y perdón que lo diga de esta manera, pero cuando una persona hace eso, a mí me da la impresión que les está diciendo así como que, ay, por favor, ¿no? Razona. ¿Sí o no? Claro, con mucha diplomacia. Pero al final de cuentas les está diciendo, razonen. Eso que ustedes proponen no puede ser. ¿Ok? Pero lo más fuerte no es ahí, sino que dice,
Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto le digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Aclarando para los que tienen la enorme duda de cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ya te fijaste que si hay un pecado que no se perdona? ¿Lo acabas de leer conmigo o no? ¿Hay un pecado que no se perdona? El único, Diga conmigo, el único. Jesucristo lo aclaró con bolitas y palitos. Es bien importante porque tú y yo somos una iglesia de avivamiento. Si algo todo el tiempo estamos orando, es la presencia del Espíritu Santo. Todo el tiempo estamos buscándole, todo el tiempo estamos solicitándole, todo el tiempo estamos pretendiendo con todo nuestro ser que el Señor se sienta cómodo. Sería bastante insensato que alguien entre nosotros, tú mismo o cualquiera, señalara algo por falta de sabiduría o de juicio equivocado, diciendo que es un demonio, cuando lo que se está moviendo es el Espíritu Santo. ¿Estás ahí? Por eso es que tú no puedes pretender a través de enseñanzas simples tratar de aprender discernimiento. El discernimiento sí se puede aprender, pero se recibe. ¿Estás ahí? Entonces Jesús les dice, no se equivoquen. No se equivoquen. No llamen, ¿verdad? Demonio, Belcebú, o lo que ustedes quieran llamarle, a lo santo y sagrado que es el Espíritu de Dios. ¿Estás ahí? Qué tremendo. Así que, ¿por qué espíritu echaba fuera Jesús a los demonios? ¿Por medio de qué espíritu? Entonces, dígalo. Se echa fuera a los demonios, dígalo. En el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te están hablando. Luego en el capítulo 4 vamos a ver otro pasaje interesante. Dice que se levanta una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, o sea, entraba agua, ¿no? De tal manera que era ya tan grande lo que estaba entrando de agua que pues estaba llenándose la barca de agua. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido. Me encanta este pasaje. Pero cómo se está agitando el barco y nos estamos hundiendo y la gente está desesperada y Jesús, ¿no? Yo que la tormenta lo arrulló, ¿no? ¿O qué piensas tú? Bueno, dice el verso que sigue, el 38, dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿pero qué te pasa, Jesús? ¿No estás viendo que ya prácticamente está el barco abajo del agua y tú ahí, la, ¿no? El contraste, diga conmigo el contraste de los humanos desesperados. Dígalo. A ver, tú nomás dime una cosa, porque tú ahorita estás, si tú no tienes un problema fuerte ahorita, estás tranquilo, la barquita está tranquila. Pero cuando se te levantan las tormentas, ¿qué onda? ¿Estás? ¿No? Pues ellos estaban así. Ellos todavía no comprendían, y a veces nos ocurre, no comprendemos la dimensión de quién está con nosotros. No comprendemos la dimensión del tamaño, de la fuerza, de la autoridad, de la gloria que está con nosotros, porque somos nosotros. Yo creo que ellos tenían claridad, lo mismo que tú y que yo, pues que eran unos seres humanos comunes y corrientes, punto. Algunos pensarían que hasta más corrientes que comunes, ¿no? Entonces no entendían la dimensión. Y puede ser que de repente dijeran, bueno, pues es que él hace cosas maravillosas, pero él, ojo, ¿cuántos de nosotros seguimos con esa idea? Ah, no, sí, es que Dios es poderoso. Sí, Dios es poderoso. ¿Pero tú qué?
¿Tú quién eres? ¿Dónde estás parado? ¿De qué parte de quién estás? ¿O cómo te mueves? ¿O a qué le vas tirando? No sé. Dependiendo de dónde estés parado, con quién estés platicando. El caso es que le dice, y levantándose Jesús, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Quiero que subrayes lo que acabas de ver. ¿Oró Jesús? Le dijo al Padre, Padre, por favor, manda algo para que nos ayude. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió al viento, ¿verdad? Se paró e hizo grande, ¿qué? Este mensaje se ha predicado 1000 veces. Yo a lo mejor lo he predicado también algunas veces. La tormenta no nada más es física. Una tormenta puede ser cualquier cosa que se levanta que parece que te va a destruir, que parece que no tiene remedio lo que está pasando, que parece que no hay manera de contenerse. Pero aquí lo que me importa en esta secuencia que estamos viendo es qué hizo Jesús. ¿Para qué? Porque vamos a llegar a otro punto en donde nos vamos a ser confrontados en qué es lo que hacemos nosotros, cómo manejamos las cosas y por qué. Yo quiero derribar cualquier argumento equivocado que tú o cualquiera pueda tener acerca de su posición como hijo de Dios. ¿Está conmigo? Y les dijo, ¿por qué se amedrentan? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Puedes imaginarte que esa pregunta puede haber sido de muchas formas. ¿Por qué les reclama Jesús? Aquí lo que tienes que saber a la hora que lees esta reclamación de Jesús es, seguro tenía derecho de decirles lo que les dijo, porque si no, ¿para qué se los dijo? O sea, la Biblia no escribe en palabras nada más porque no tenían nada que hacer. Nadie dijo, ay, como que hay que ponerle aquí algo más aquí, no. Acuérdense que la Biblia es una inspiración de Dios. Y si aquí dice que Jesús les dijo, ¿por qué se amedrentan? ¿Qué no tienen fe? Aquí empezamos a ver una conexión. Escucha, pon atención. Hay una conexión entre lo que Jesús está haciendo y quién es Él, y lo que está demandándoles a sus discípulos. ¡Hey! ¿Estás ahí? ¿Y tú quién eres? ¿Eres una persona que estás viendo la televisión espiritual cuando lees la Biblia? ¿O crees que eres una persona que estás siguiendo a alguien que se llama Jesucristo con sus enseñanzas? No me contestes, nada más piensa un momento. Porque hay una gran diferencia. Cualquiera puede leer la Biblia como si viera una televisión, ¿no? Como un espectador. Pero también hay que entender que si de repente tú te quieres poner como debe ser en la barca con Jesús, porque cuando yo leo eso, yo me pongo en la barca con Jesús. Y yo quiero aprender lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos, porque yo soy su discípulo. ¿Estás ahí? Esa es una gran diferencia. Yo te estoy diciendo y te estoy diciendo una vez más. Tú no puedes, no debes, si eres un hijo de Dios, no puedes leer la Biblia como si fuera una tele. Automáticamente te tienes que meter en la Escritura para hacerte partícipe de las cosas. Ya deja la ideología que solamente te lleva a pensar que ciertas personas son las que pueden vivir esas cosas. Pues mira, si piensas así, inclúyete en las ciertas personas, por favor. Lo voy a volver a repetir. Si piensas de esa manera, tú inclúyete en esas ciertas personas. Dile a la persona que está a tu lado, no te duermas. Y bueno, puedes seguir leyendo. Eso me quedé apenas en el capítulo 4. Lee el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Me voy a ir hasta el 16. Porque es cuando ya el Señor les dice así, y pon atención. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Vamos bien? Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
¿Te fijas cómo de lo que está pidiendo que hagan los demás fue de lo que vieron que Él hizo? A ver otra vez. Lo que les está mandando a hacer son cosas que le vieron hacer a Él. ¿Sí o no? Les dijo, yo ya vine, ya les enseñé, ya les dije cómo se hace, ya me vieron hacer las cosas. Y no solo eso, ya me vieron que me morí y ya me vieron que resucité. ¿Sí o no? Ahora los estoy enviando para que hagan lo mismo que me vieron hacer a mí y otras cosas más. Diga conmigo, Otra vez diga, ya voy entendiendo. O sea, iglesia, no venimos a sentarnos a ir a una conferencia. Venimos a aprender, a recibir, para equipar y para hacer. ¿Estás ahí? Gracias al Espíritu de Dios que nos ayuda. Pero vámonos a leer para aclarar el asunto. Vámonos a Efesios capítulo 1. Hoy sí es pura Biblia, ¿eh? Pura Biblia. Textual. Siempre es pura Biblia, pero ahora es textual. Porque siempre se las digo de memoria. Pero ahora la estamos leyendo. Porque algunos de ustedes lindos, maravillosos, creo que piensan que el único día que tienen que leer la Biblia es el domingo. Y eso sí la leemos. Y pobre, porque cuando te vienen las broncas, ¿cómo te defiendes? ¿Sabes cómo te defiendes? Si te viene una bronca económica y tienes tarjeta de crédito, la usas. ¿No? Y si tienes un problema con no sé quién, o vas a corregir a tu hijo, vas a corregirlo como te corrigió tu mamá y como tu mamá corrigió tu abuelita la corrigió a ella. Y no como dice la Biblia, porque no sabes qué dice la Biblia. Porque no tienes respuestas para las cosas. Si tienes que imitar a Jesús, no lo sabes imitar porque no sabes lo que hizo Jesús. Ahorita te estoy diciendo algunas cosas que hizo Jesús. ¿No? Y el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. A ver otra vez. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿A quién estamos imitando a final de cuentas? A Jesús. ¿Verdad? Y los que estamos discipulados por Jesús, en alguna medida, diga conmigo, en alguna medida, me tengo que parecer a Jesús. Otra vez dígalo, en alguna medida me tengo que parecer a Jesús. Pero eso no es nada más porque sí. Vamos a Efesios capítulo 1. Vamos al verso 17. Y dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ponga atención. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo, ¿qué dice? Principado y autoridad, ¿y qué? Y poder, dígalo, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino el venidero. Y diga, y sometió, dígalo, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Y quién soy yo? Ok. A lo mejor todo lo demás no era tan interesante hasta que llegaste aquí. Porque resulta que todo eso que está diciendo el apóstol tiene que ver conmigo. A ver, como que ya cuando dijo que era para la iglesia, ya me dan ganas de regresarme y tratar de entender lo que dijo, ¿no? Porque luego en el verso último dice, en el 23, dice, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros como cristianos en relación a Jesús? ¿Dónde estamos nosotros como cristianos en relación a Jesús? Somos su cuerpo. Diga conmigo, soy su cuerpo.
Pobre Jesús con este cuerpo. Pero somos su cuerpo, ¿sí o no? Algunos se mueren de risa. Bueno, pues, ¿qué significa? Que Dios nos va a dar espíritu de revelación. Eso quiere decir que yo puedo leer la Biblia. Aquí quiero ser bien claro con usted, porque traigo un asunto ahí con alguna gente. Claro que la Biblia la puedes leer textual, tal cual como está escrita. Pero si hay revelación, la misma palabra que lees directamente puede tener otras dimensiones. ¿Sí o no? Si no, ¿para qué quiero la revelación? Si no se puede leer la Biblia a profundidad en otros aspectos, ¿para qué me sirve la revelación? Pero aquí el apóstol dice que el Señor nos va a dar un espíritu de revelación en el conocimiento. ¿Ya te diste cuenta? Bueno, vamos bien. Vamos a unar esto que estamos leyendo con lo que acabamos de leer. Jesús haciendo las obras y yo viéndolo a través de la Escritura y los discípulos directamente con Él. Pero ¿qué tenía que ocurrir? A pesar de que estaban con Él, no entendían mucho de lo que estaba pasando. ¿Estás de acuerdo? Lo vimos en este último ejemplo, cuando lo levantan porque Él está dormido mientras se está hundiendo el barco. ¿Estás ahí? Quiere decir que ahí todavía hay una diferencia. Pero entonces Jesús los reprende o les llama la atención. Les dice, ¿qué no tienen fe? Está diciendo, conéctense. Y lo mismo te digo a ti hoy, conéctate por favor. Dile a la persona que está a tu lado, conéctate. No, esa persona no está conectada, vuélvele a decir. No, yo no los veo conectados. Son las veces que necesito la maquinita de toques para que entiendan lo que es estar conectado. ¿No? Bueno, alumbrando a los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. A ver, dígame una cosa, ¿dice ahí o no dice ahí que hay unas riquezas de las que somos herederos? Aguas. Si se tratara de dinero en la actualidad, tú hubieras puesto una atención tremenda a esta palabra. Es como, ay, fíjate que tienes una herencia que hay que ir al notario para ver cómo, ¿no? ¿Así o no? Pues pon atención, te estoy diciendo algo que es más trascendente, porque aunque te heredaran kilos y kilos de oro, aquí se quedan cuando te mueres. Pero esto que te estoy leyendo es eterno. Entonces dime tú si te conviene o no te conviene más entender esto. Pues pon atención, porque las herencias hay que saber cómo se cobran. Porque aquí dice, a ver otra vez, ¿cuál es la supereminente grandeza de qué? De su poder para con nosotros. Lo dice después, pero antes dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que hemos sido llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Quiénes son los santos? Es la iglesia, somos nosotros, son los santos. Entonces hay una gloria en la herencia de los santos. Hay una gloria en la herencia de los santos. Imagínate que la gloria es como el brillo, el resplandor, lo que lo destaca. Los santos tienen una herencia, tenemos una herencia que tiene un brillo propio. ¿Estás ahí? Si yo tuviera una herencia natural de oro y estuviera en un cofrecito y yo te dijera, tengo un oro precioso y lo abro y tú vas a ver el brillo, vas a ver la gloria de la herencia. ¿Ya me entiendes? Eso es lo que significa la gloria. Algo que se destapa y se puede ver porque brilla. La gloria de Dios es Jesús. ¿Sí? La gloria del Padre es Jesús. Vemos la gloria de Dios en Jesús. Es el brillo de la gloria de Dios es Jesús mismo. Y nosotros como herederos o coherederos de Jesús también tenemos un brillo. Y el problema es que no lo sabemos a veces. ¿Vamos bien? Y dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Y de qué operación está hablando? Del poder de la resurrección.
Diga conmigo del poder de la resurrección. La resurrección no tiene mucho sentido para los que no lo hemos experimentado, pero tiene mucho sentido para los que la esperamos. Porque la resurrección de la que habla Jesús no es para estar muriendo y resucitando y muriendo y resucitando. La resurrección de la que habla Jesús es para la eternidad. ¿Estás ahí? Al menos aquí. Después hablamos más de eso. Vean las cápsulas, porque seguramente vamos a hablar de la resurrección en ellas. Ok, entonces dice que resucitó de los muertos a Jesús y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. O sea, no nada más lo saca de la muerte porque Él vence a la muerte, lo resucita, sino que además lo pone a la diestra del Padre en un lugar de victoria y de autoridad. Diga conmigo victoria y autoridad. Otra vez diga victoria y autoridad. Pero cuando decimos todas estas cosas tenemos que entender con respecto a qué. Yo tengo victoria con respecto a qué. Tengo autoridad con respecto a qué. O sea, Jesús fue victorioso y tiene autoridad porque ¿qué venció? ¿Qué derrotó? ¿Qué ganó? ¿Por qué está a la diestra del Padre? Pues ¿sabes qué venció? Venció la muerte primero. ¿Y sabes qué rescata? A todos los que estábamos perdidos que creemos en Él. ¿Estás ahí? ¿Y para qué lo hace? Ay, porque le encanta tener ahí una colección de santos redimidos en sus paredes. ¿Sí? Pues claro que no. Él lo hace porque además nos lleva a que nosotros lo podamos representar. Diga conmigo representar. ¿O hay otra razón? Si se tratara nada más de rescatarnos, pues nos rescataba y nos llevaba. ¿No? ¿Ya está rescatado? Vámonos. ¿Ya? ¿Se arregló? Pero no, nos rescata y nos deja. ¿Por qué? Porque tenemos que padecer en este valle de lágrimas. ¿Sí? ¿Por eso? No, porque tenemos que representarlo. A ver, dile a la persona que está a tu lado, ahí te están hablando. Pero como no te cree, dale un codazo. No te conviene estar en medio, hijo. Tienes que hacerte a un lado porque papá te da del lado derecho y mamá del lado izquierdo y no, nomás no funciona. Dale tú a los dos, ahí les están hablando. Ok. Resucitándole y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Pero, ¿sobre qué? Aquí está la parte que nos tiene que interesar en lo que a ti y a mí respecta también. Sobre todo, principado, ¿qué dice? Y autoridad. Estamos en el verso 21. Sobre todo, principado y autoridad y poder y ¿qué? Y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió. Diga conmigo, sometió. La palabra sometió es fuerte. ¿Sí o no? Es forcejear y obligar. ¿Qué hizo? Sometió. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre sentado. ¿Dónde están sus enemigos? Por estrado de sus pies y están sometidos. ¿Y nosotros dónde estamos en todo ese relajo? ¿Dónde estamos? Viendo todo. Oh, wow, qué maravilloso. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Juntamente con Cristo. Entonces está el Padre y a la diestra del Padre está Jesús y por ahí en algún lado con Jesús estamos nosotros. Él es la cabeza. Todos estamos ahí, sentados en los lugares celestiales con Jesús. Pero no al ladito, somos parte de Jesús, para que quede más claro. Porque si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿somos o no somos parte de Jesús? ¿Somos o no somos? ¿O nomás nos hacemos? Wow, esa es una sorpresa. El pastor está diciendo muchas loqueras. No, no estoy diciendo loqueras. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y precisamente la carta de Efesios nos lo aclara. Lo que pasa es que a veces nos espanta darnos cuenta de lo que dice. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque cometemos errores y quién sabe qué tantas cosas. Pero Jesús pagó el precio. Lo pagó legalmente. Diga conmigo legalmente.
Jesús, ¿por qué pagaste el precio por estos atarantados? Porque se me dio la gana. Pues sí, porque si te pones ahí, no, pues es que esa persona, ¿por qué? O yo, ¿por qué? Si somos tan indignos. No, sí somos indignos. Pero si se trata de ser indigno, todos somos indignos. Diga conmigo todos. Entonces Jesús dijo, bueno, pues como no hay ningún digno, pues mejor vamos por todos. ¿No? Por amor. Ah, qué diferente, ¿verdad? Se siente diferente. Ah, ok, ya entendí. Como no hay gente que valga la pena, pues todos somos iguales. Bueno, pues está bien, yo valgo la pena porque todos somos iguales. Porque aún estando yo en pecado, Cristo murió por mí. No esperó a que yo me corrigiera para morir por mí. Me rescató como estaba. Y claro, me ama tanto, como siempre le he dicho, que no me deja así, porque empieza a pasar todo este proceso donde yo soy trasladado de no ser, ahí sí, no era yo nadie, no era yo nada, pero me rescata y me levanta y me pone en un lugar especial que es donde Él está. No nada más me rescató para decir, ay, bueno, ya tengo aquí a mis rescataditos, ¿verdad? En la jaulita de oro. Eso no hizo Jesús. Nos rescató ¿para qué? Para impregnarnos de Él, fusionarnos con Él. Diga conmigo, hágale conmigo así, fusionarnos. ¿Te fijas que el amor es lo que hace? Hace Jesús esto. Nos abraza, pero no nada más nos abraza en lo que es el abrazo físico, sino que nos abraza como de brasas, con fuego, y nos une, y nos fusiona. Ahí ya no tiene importancia cómo te sientes o cómo te crees. Tiene importancia que Él te fusionó. Y más te vale que lo entiendas, porque por eso necesitas revelación en el conocimiento de Él, para entender tu postura, tu posición. ¿Y por qué te digo todo este relajo? Porque vimos a Jesús levantando a una persona enferma con tocarla. Virtud salió de Él y fue sanada, ¿no? Vimos a Jesús parando la tormenta en el mar. Entonces, haz esto con tus manos. Pon dedo con dedo, así. Como si fueras a decir una conexión eléctrica, ¿no? O de imanes. Bueno, así, procura que tu corazón, tu mente, tu cerebro, todo esté así conectado con la palabra de Dios. Dale así. Porque cuando tú haces esto en tu cerebro, en tu corazón, en tu mente, esta palabra tiene que cobrar vida en ti, aquí adentro. Y entonces tienes que empezar a desafiarte. Escucha esto. Te tienes que aprender a desafiar. Empiezas a ver a una persona enferma y dices, voy, no voy, entro, no entro, oro, no oro. Empiezas así, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se supone que debo hacer si puedo? Entrar y orar. Bueno, yo digo orar, pero según lo que dijo Jesús, a veces no hay ni siquiera necesidad. Si el Espíritu Santo de Dios está ¿en dónde? Se supone que está ahí, ¿no? Más te vale que no lo contristes. Si el Espíritu Santo está en mí, ahora, ¿por qué oramos? Porque toda la gloria es para ¿quién? ¿A quién vamos a mencionar? A Jesús. ¿En el nombre de quién lo vamos a hacer? Él lo hacía directamente porque Él era Jesús. Pero el Espíritu Santo que estaba en Él también está en nosotros y la virtud de Dios sale de nosotros por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero siempre tenemos que reconocerle y darle y guiar a la gente para que vea y honre solamente ¿a quién? ¿A quién? Solo a Jesucristo, dígalo, solo a Jesucristo. No hay otra persona a quien darle la gloria. Dígalo, no hay otra persona. Que le quede claro, no hay otra persona. No hay entidad en el Espíritu, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea mayor que Dios, que Jesucristo el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahí en Efesios capítulo 2 dice en el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, se lo acabo de decir, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. ¿Qué es eso? Nos rescató porque quiso. Pobrecitos de nosotros, estábamos ahí como unas sanguijuelas horribles. Y de repente dijo, pues pobrecito, los voy a rescatar. Pero una vez que nos rescató, nos quitó la categoría que teníamos y nos llevó a una que no merecíamos. Sí, o sea, esa es la parte, está faltando esta conexión.
¿Por qué? Porque algunas personas no acaban de comprender que la obra de Jesús no es parcial, ni es superficial, ni siquiera es nada más mental o emocional. Hay algo poderoso que ocurre. Y la persona que no era digna, porque no lo era, no lo éramos, Dios nos rescata y nos lleva a un lugar donde nos hace dignos. Por gracia nos salva, porque quiso. Diga conmigo, porque quiso. Porque Él es soberano. Inclusive hay versos en la Biblia y pasajes cuando, por ejemplo, le dicen a esta persona, ¿se acuerdan de esta parábola donde dice que un hombre contrató a una persona temprano en la mañana y se lo llevó a trabajar y luego fue y regresó por otros y les dijo, también los contrató, pero luego ya casi acabando la jornada fue por otros y también los contrató y a cada uno dijo lo que le iba a pagar y a todos les pagó igual? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y los que llegaron primero dijeron, qué injusto, ¿por qué le vas a dar lo mismo que a mí? Si yo tengo todo el día trabajando y, ¿no? Ahí se explica la gracia. Entonces el Señor, dueño del terreno, les dice, ¿y a ti qué más te da? Yo convine contigo que te iba a pagar esto. ¿Te lo estoy pagando, sí o no? No, pues sí. Yo le dije al otro que también le iba a pagar lo mismo. Tuvo la oportunidad de ser de los últimos. ¿Qué no puedo hacer lo que yo quiero con lo que es mío? Le dice. Pues es lo que te estoy tratando de decir. ¿Por qué nos rescata? Porque quiere. ¿Por qué nos trata así? Porque quiere. Y es más, te voy a decir algo más interesante. Le gusta lucirse con nuestras debilidades. ¿Cómo nosotros siendo tan esto, tan lo otro y tan aquello, nos va a usar? ¿Por qué? Porque quiere. ¿Ya entendiste? Se me quedas viendo con unas caras. Si los vieran, yo que necesito una cámara acá, para que le saquemos las caras a las personas cuando digo cosas como estas. Voy a ponerme una cámara aquí. ¿No? Sí, y entonces van a salir allá arriba, así. No, es en serio. Es en serio, porque ¿cuál es el problema? ¿Sabes por qué no están llenas las iglesias? Porque muchas veces no entendemos quiénes somos. No es porque no hablemos, porque muchos de ustedes lo hacen. Muchos de ustedes le hablan a la gente de Jesús. La mayoría, no digo que todos, porque también es cierto que hay quien no abre la boca. Pero hay mucha gente que sí lo hace. Pero ¿sabes por qué no logran ver a Jesús? Porque tú todavía estás como que no entiendes quién eres en Jesús. Si supieras, como te estoy explicando ahorita, de la mejor manera que puedo, y le pido al Espíritu Santo, cierra tus ojos, que te dé un testimonio en tu espíritu, que te dé un sello en tu espíritu, que no tiene nada que ver con tu conocimiento, tiene que ver con tu recibirlo. Te lo acabo de decir, que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos salvados por su gracia. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo, dice el verso 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero no es que estamos al lado, es que estamos ahí con Él. En Efesios capítulo 3 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién tiene que dar a conocer esto? ¿Quién tiene que dar a conocer esto? La sabiduría de Dios. ¿Y a quién se le tiene que dar a conocer? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Abre tus ojos. Estamos conectando el Evangelio de Marcos con el libro de Efesios. Estamos conectando a Pedro y a Pablo. Estamos conectando la experiencia de dos apóstoles tremendos y su conocimiento y su revelación, para que el pueblo de Dios, que somos nosotros, podamos asimilar y recibir y comprender esta dimensión espiritual. Es demasiado grande, demasiado poderosa, demasiado impresionante. ¿Sabes? El diablo lo único que quiere es que tú no te enteres de esto y que no sepas y que no ejerzas esto. Y tu mente no te ayuda, y tu carne no te ayuda, y tu debilidad no te ayuda. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da a conocer y nos revela y nos enseña y nos coloca y nos pone y nos posiciona.
y nos dice que nosotros la iglesia, diga conmigo, yo la iglesia. Otra vez dígalo, yo la iglesia. Le tengo que dar a conocer a los demonios lo que es Jesús. Dígalo, lo que es Jesús. Lo que hizo Jesús. Porque me lo puso a hacer a mí. Dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. La multiforme sabiduría. No es una sola cosa, es multiforme. ¿Sí entiende la palabra multiforme? Formas múltiples. Eso es para la gente que dice, no, es que todo lo de Dios tiene que ser así, o así, o así. No, todo lo de Dios es así. Es cuántico. Esa palabrita. O sea, tú ves la raíz de un árbol y esa raíz tiene muchas formas, ¿no? El árbol lo creó Dios. Nosotros tenemos la tendencia de construir las cosas como las paredes que ven ahí. Y pensamos que todo tiene que ser así. Si por nosotros fuera, las raíces de los árboles serían cuadradas. ¿A poco no? O los huevos serían cubos. Pobres gallinas. Pero qué cómodo sería acomodarlas, ¿no? Pero nosotros podemos juzgar y decir, ay no, es que no puede ser de Dios. Claro que sí, porque es multiforme. Diga conmigo multiforme. Qué interesante lo que le dije, ¿verdad? Así es multiforme. ¿Y a quién se le da a conocer? ¿A quién se le da a conocer? A los principados y a las potestades. ¿Y quiénes son esos? Los demonios. Diga conmigo, los demonios, los enemigos de Dios. Dígalo otra vez. ¿Y dónde puso Dios a los demonios respecto a Jesús? ¿Y dónde estamos nosotros? Ahí. Entonces, ¿dónde están los demonios? ¿Dónde están los demonios? ¿Y entonces por qué les tienes miedo? Realmente, si somos honestos, ellos hacen mucho ruido y te quieren amedrentar. Pero esta es la verdad. Lo que te estoy leyendo ahorita es la verdad. ¿Dónde quedan ellos? ¿Dónde quedan ellos? Contéstame, por favor, porque si no regresamos al principio cuando empecé a predicar y me regreso a Marcos 1. ¿Dónde están los demonios? Jesucristo, ¿dónde los puso? ¿Y dónde estoy yo? Estoy juntamente con Él. Entonces, ¿dónde están los demonios? ¿Y qué hacen los demonios queriéndoseme meter? O queriéndome aventar, o queriéndome dañar, o queriéndome enfermar. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué sienten que lo pueden hacer? Por mi ignorancia, dígalo, por mi ignorancia, por mi descuido, por mi pecado, pero no por Dios. Ok, si pasan esas cosas, ¿qué dice Dios? Si yo cometo un pecado, ¿que ya me amolé para siempre? ¿Cuál es el único pecado que no tiene perdón? Entonces más me vale que yo sea sabio y que si en el momento que me doy cuenta que cometí un pecado voy y me arrodillo o clamo o lo que sea para decirle, Señor, yo no te quiero ofender, perdóname. Para que el enemigo no tome ninguna ventaja de mí, primero. Y segundo, porque yo necesito ejercer la autoridad de Cristo en este tiempo, en esta tierra, hoy. Eso es lo que no quiere el diablo que te enteres, ¿sabes? Por eso no te estoy dejando que te duermas. Despiértate. No hay excepción de personas. Yo pude haber tenido una vida horrible, pude haber cometido las peores cosas del mundo. Pero si Dios en su misericordia me rescató, por su gracia soy. Y me sentó juntamente con Cristo, ¿en dónde? Y puso a los principados y potestades, ¿en dónde? Por estrado de sus pies, que también son los míos. Amén. ¿Y qué hacen los demonios? Roban, matan y destruyen. ¿Y a mí qué me toca hacer con las obras de los demonios? Darles a conocer la multiforme sabiduría de Dios, o sea, también reprenderlos. Tiene razón. Todavía no llega ahí, pero ahí está. Les tengo que dar a conocer a esos
lo que Dios hizo. ¿Y cuál es la multiforme sabiduría de Dios? Pues que se le dio la gana rescatarme a mí, que parecía que no valía yo nada y que me habían engañado en el Edén. Porque ese fulano engañó al ser humano para quedarse con lo que era mío. Y yo soy parte de esa humanidad. Pero Jesucristo vino a rescatar lo que se había. Jesucristo vino a rescatar lo que se había. Yo estaba perdido y me rescató. ¿Y dónde me puso? ¿O me voy a ir con Él hasta que me vaya y yo ya no tengo nada que hacer aquí? No, dice que hoy, diga conmigo hoy. ¿En dónde estoy? Juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. Y conste que no he tocado el tema de que está sentado. Porque el que está sentado está esperando. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Diga conmigo un proceso. ¿Sabes cuál es este proceso? Ya lo dijo, no traigo el texto, usted lo busca después. Dice que está esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Quién lo va a hacer? Levanta tu mano. ¿Di yo? La iglesia. Porque según lo que leímos, ¿a quién puso Dios para que los principados y los potestades lo sepan? ¿A quién? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién eres tú? Somos la iglesia. ¿Puedes decir amén? Oiga, denle un aplauso al Señor, ¿no? Wow. Esto que le estoy dando es una enseñanza. Es una enseñanza. Ahorita estoy entre predicando y enseñando. Entonces, vámonos un poquito más para allá. En el verso 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí mismo, en el capítulo 3, verso 10 y 11. O sea, le damos a conocer a los principados y a potestades conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Luego en Efesios capítulo 4, vamos a leer el verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? De acuerdo a Él tenemos que crecer. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro, de Él proceden todas las cosas. ¿Ok? Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo. ¿Quién es todo el cuerpo? ¿Quiénes somos todo el cuerpo? Bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. Sobre todo dile al esposo o a la esposa, si vienes con tu esposo o tu esposa, que se ayudan mutuamente. Dile que se ayudan mutuamente. Pero velo y vela, que se ayudan mutuamente. Estamos hablando de esposos, pero estamos hablando de todos. ¿Sabes por qué hacemos cosas de servicio en la iglesia? Porque nos ayudamos mutuamente. ¿Sabes por qué hacemos un video para compartir? Porque nos ayudamos mutuamente. ¿Y sabes por qué visitamos a una persona en el hospital? Porque nos ayudamos mutuamente. Y si alguien no tiene que comer y le llevamos una comida, porque nos ayudamos mutuamente. ¿Ya me entiendes? Porque Dios lo hizo así. Porque nos ayudamos mutuamente. Y entonces dice, bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, hay complemento, no es que todos hagamos lo mismo. Y dice así, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así crece la iglesia. ¿Ya entendiste cómo crece la iglesia? No crece nada más porque vengas y te sientes o porque compartiste a alguien, sino porque estás actuando, estás viviendo las enseñanzas de Jesús. Y cuando digo que estás viendo las enseñanzas de Jesús, primero que nada le estás creyendo. ¿Crees que puedes detener una tormenta? Yo todavía no lo he, bueno sí, he detenido tormentas de granizos porque cuando empieza a granizar me sale de adentro algo que me dice, párala. Y es Dios que me pone eso. ¿Por qué? Porque se mueren animales, se destruyen cosechas, se mueren cosas cuando caen tormentas de granizo. Entonces yo siempre tiendo a decir, te detienes, basta, detente en el nombre de Jesús cuando hay una tormenta de granizo. ¿Sí? Pero yo quiero seguir practicando todo lo que Jesús hizo hasta que suceda en mi vida. A ver, dígalo.
Yo quiero seguir practicando todo lo que Jesús hizo hasta que suceda en mi vida. Otra vez dígalo. Yo quiero seguir practicando todo lo que Jesús hizo hasta que suceda en mi vida. Ah, ok. Ahora sí estamos entendiéndonos con lo del reto. Si a Jesús le pasó que tocándole a una persona sana, yo lo que tengo que hacer es, en mi cámara secreta, tengo que decirle, Espíritu Santo, que tu presencia esté de tal manera en mi vida, que virtud tuya salga de mí cuando yo me acerque a un enfermo en el nombre de Jesús. Le estoy compartiendo una oración privada, ¿eh? Pero para que pase eso, yo tengo que estar orando, creyendo, pidiendo, para que yo siga practicando hasta que ¿qué? Hasta que suceda. El hecho que no haya sucedido no quiere decir que no vaya a suceder. Es probable que yo tenga el problema o la responsabilidad, pero si yo lo estoy creyendo y lo estoy practicando, ¿qué va a pasar? El que busca, al que toca, ¿sí o no? Entonces tengo que hacerlo ¿hasta qué? Entonces tengo que sujetar mi carne, tengo que sujetar mi incredulidad, tengo que sujetar mi temor y todo lo que se opone para que se manifieste con libertad lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida hasta que, otra vez, hasta que suceda. Den un aplauso al Señor por eso. Dos versículos del capítulo 5. El número 1, verso 1 dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Así dice el verso 1. Pero en este contexto suena bien fuerte. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Cuando lo lees así en todo el rollo, como que no lo entiendes tan bien como con todo lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque cuando dice que sea yo imitador de Dios como hijo amado, me tengo que acordar del Padre hablando de Jesús, diciendo, este es amado en quien tengo complacencia, gusto, etcétera. Entonces, si el apóstol te dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, ¿a quién nos está comparando? Entonces, ¿sí o no tenemos que trabajar hasta que suceda? Es lo que está diciendo cuando dice seamos imitadores. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Porque me ama? Por eso lo voy a hacer. ¿Porque quiero quedar bien con Él? No. ¿Porque le voy a pagar por mi salvación? No. ¿Porque quiero hacer cosas buenas? No. Porque me ama. Quiero ser agradecido, ¿sí? Pero no lo hago por pagarle nada. Lo hago porque soy su hijo y lo represento. Diga conmigo, lo hago porque soy su hijo y lo represento. ¿Ya te quedó claro? También decimos que somos embajadores del reino porque lo representamos. Yo represento a Jesús. Me encantaría representar lo mejor de lo que lo represento hoy. En eso estoy también. Te lo digo con toda franqueza. Pero no me voy a dar por vencido. Voy a seguir adelante como el apóstol también nos enseña, ¿no? Que sigamos adelante, que prosigamos hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Estás ahí? Ya casi terminamos, no te preocupes. Efesios nada más tiene 6 capítulos, ya voy en el 5. Y aquí falta un verso que es el 21, que dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir que sí me toca apoyar a los demás hijos de Dios para ayudarles a que se sujeten y obedezcan a Dios. Eso no nos gusta, pero nadie te está preguntando. Eres parte de la familia de Dios. Te toca a veces recibir y a veces entregar una exhortación. ¿Amén? Es cierto. Es lo que dice aquí. Y bueno, por último, en Efesios 6 dice, verso 12, usted conoce mucho este verso porque lo citamos bastante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿ok? Pero ya cuando leemos este verso, después de todo lo que dijimos, ya sabemos que esa lucha que tenemos es para que estos se sujeten y se pongan en donde Dios los puso. ¿Estás ahí? Ese lugar no se los puse yo.
ni tú tampoco, se los puso Dios. ¿Y quién los puso ahí? Jesucristo. ¿Cuándo los puso ahí? ¿Cuándo? En la cruz. Cuando fue a la cruz Jesucristo el Señor, dice que exhibió públicamente a los principados y a las potestades, venciéndolas. ¿Sí? Y anuló el acta de decretos que nos era contraria a nosotros. ¿Te fijas cómo legalmente Dios nos puso en una posición increíble? Increíble. O sea, la salvación que hemos recibido, que no solamente es la eternidad con Dios, que ya es maravilloso, implica una vida plena hoy, ejerciendo su autoridad, dándole a conocer a los principados y a las potestades lo que hizo Jesús con la misma autoridad y derecho que Jesús tenía, porque Él nos la delegó. Y estos, aunque se pongan como se pongan y griten y den lo que hagan, se tienen que sujetar. Dígalo conmigo, se tienen que sujetar. Vuélvelo a decir, se tienen que sujetar. Todo espíritu inmundo se me tiene que sujetar en el nombre de Jesús. A ver, ponte en pie y vamos a proclamarlo otra vez. Todo espíritu inmundo se me tiene que sujetar en el nombre de Jesús. Ok, ya casi estoy viendo que algunos ya están creciendo en esta convicción. Cierra tus ojos un momento y vuélvelo a decir. Todo espíritu inmundo se me tiene que sujetar en el nombre de Jesús. Ahora, así parado, te voy a decir algo que queda más pesado todavía. Fíjate que ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer para que la iglesia recibiera toda la autoridad que tenía que recibir. Dígalo conmigo, Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer para que la iglesia recibiera toda la autoridad que tenía que tener. Ahora, esto te lo voy a decir antes de que digamos nada. ¿Qué significa en ese sentido? Significa que Jesús decidió delegar. Y yo no sé si tú entiendes lo que es la palabra delegar, pero cuando alguien delega algo, la persona que delegó no lo hace al que se lo delegó. Lo voy a repetir. Si una persona está enseñando a otra para delegarle las cosas, no es para seguir haciendo lo que hace, sino para que el que lo está aprendiendo lo haga. ¿Sí o no? Pues te acabo de dar un mensaje que es la delegación de Jesucristo a la iglesia. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta o alguna duda? Hoy con bolitas y palitos te dije cuál es tu obligación. ¿Y por qué debes ayunar? ¿Y por qué debes orar? ¿Y por qué debes visitar a un enfermo? ¿Y por qué debes predicar la palabra? ¿Y por qué debe de manifestarse el poder de Dios? ¿Y dónde están los demonios? ¿Y por qué en el país, en el mundo no pueden prevalecer la maldad si la iglesia ora? Porque la iglesia tiene ¿qué? Poder y autoridad. ¿Para qué? Para deshacer las obras de las tinieblas y ponerlos en su lugar. De eso tienen miedo los demonios. ¿Por qué crees que están destruyendo iglesias en Chile? ¿Por qué crees que gente fuera de sí está yendo a destruir iglesias en Chile? Digo, si estás al corriente de las noticias. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Por qué crees que el diablo quiere diluir el poder de la iglesia? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que se levantan en contra de la vida y de la piedad y de la familia? Porque detrás de todo eso no está más que los demonios que pretenden rebelarse, sí contra Dios, pero Dios tiene una delegación en la tierra. ¿Quién es la delegación de Dios en la tierra? Nosotros, la iglesia. Pero sabes, no estamos solos. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos acompaña? El Espíritu Santo. ¿Cómo me gustaría que este mensaje, de veras, lo tengas y lo oigas 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 y lo oigas, hasta que ya en tu mente y tu corazón tengas la plena certeza de lo que Dios ha dicho para ti? Amén. Y te digo una cosa, nada más para afirmar, una persona que está moviéndose en esas convicciones ni se preocupa por lo que tiene, ni por lo que viene, ni por lo que será, porque ya sabe quién es, dónde está parado y hacia dónde va.
Y te digo otra cosa, a un cristiano genuino, metido con Dios, no le falta nada. Aunque se tuviera que quedar sin comer por alguna razón, estaría totalmente pleno y satisfecho por la presencia de Dios. Amén.